Bien, bueno, bueno, formalmente vamos a esta sería nuestra clase número 8. Bien, nosotros en la clase número 7 habíamos quedado en el estudio de lo que era el fenómeno de radiación de cuerpo negro. Bien, incluso estuvimos discutiendo acerca del espectro electromagnético y bueno, allí conversamos algunas cuestiones que ustedes me dijeron que eran primera vez que la escuchaban, ¿no? Bien, eh, bien, vimos que bueno, hacia la izquierda del espectro electromagnético que nosotros estuvimos, vamos a ponerlo un poquito acá, ¿ok? A la izquierda del espectro electromagnético tenemos lo que serían los rayos en este caso, de baja energía, ¿ok? De alta longitud de onda y baja frecuencia. Recuerda que la energía está relacionada directamente con la frecuencia, ¿no? A mayor frecuencia, mayor energía. Bien, eso es importante que lo tengamos en cuenta para las ondas electromagnéticas y cualquier tipo de onda, ¿no? Y hacia el lado derecho, bueno, teníamos un poco las ondas electromagnéticas o la radiación electromagnética de alta frecuencia y baja longitud de onda, ¿no? Entonces, bueno, vimos que dentro de lo que era el espectro electromagnético, solamente una pequeña parte del espectro es la que nosotros podemos visualizar y es la que tiene que ver con los colores, ¿no? Y esa pequeña parte del espectro va desde los 400 nanómetros de longitud de onda hasta los 700 nanómetros, ¿correcto? Que incluso, bueno, se puede calcular la frecuencia fácilmente con la ecuación que está colocada aquí al lado derecho de la pantalla, ¿ok? Perfecto. Ajá. Perfecto. Muy bien. Luego estuvimos un poco revisando cuáles eran las teorías que en el siglo XVIII, bien, a principios, estamos hablando finales del siglo XVIII, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, cuáles eran las teorías que en ese momento estaban, cuáles eran las teorías de la radiación que estaban aceptadas científicamente, ¿no? Hablamos un poco que la primera teoría de radiación era la teoría de radiación de Stefan, que medía la potencia que radiaba, ¿ok? La potencia que irradiaba, bien, pero se llama irradiar, la potencia que irradiaba un cierto cuerpo, ¿no? Y según la ley de Stefan, los cuerpos emiten potencia, bien, una potencia, dependiendo de la cuarta potencia de tu temperatura. Es decir, que a mayor temperatura, por supuesto, los cuerpos van a emitir mayor radiación, bien. Luego también vimos un poco que había un concepto físico que era la radianza, ¿bien? Y la radianza simplemente se calculaba a partir de, pues por supuesto, la integral de cero a infinito, que sería todo el espectro electromagnético completo, porque ahí caben todas las longitudes de ondas desde cero hasta infinito, ¿bien? Entonces siempre uno el espectro lo revisa a la frecuencia o longitudes de ondas que estén cercanas a cero y por supuesto las alejadas de cero, ¿no? Entonces, en el espectro cabe cualquier longitud de onda. Bien, lo que pasa es que la longitud de onda hasta el momento que la física tiene registradas o detectadas son las longitudes de onda que nosotros manejamos en el espectro. Otras longitudes de onda no las conocemos y más adelante a lo mejor la física puede incursionar en otros ambientes de esas longitudes de onda. ¿Qué significa? Que bueno, puede haber más adelante en la física, a medida se vayan desarrollando las teorías, estamos hablando ya de teoría de cuerdas, siglo XXI, 2022, año 2022, o más adelante se pueden descubrir otras frecuencias, otras longitudes de onda, bien de otro tipo de radiación que hasta el momento nosotros no conocemos. Pero hasta el momento lo que conocemos a nivel de radiación fue lo que mostré yo en el espectro electromagnético. ¿Se entiende eso, Daniela? Sí. Perfecto. Entonces, bueno, también pues la radianza, que es un concepto físico, depende directamente de la temperatura. Bien, si nosotros hacemos esta integral, bien, bueno, esta integral simplemente da como resultado de que la radianza depende directamente de la temperatura y a su vez la radianza también va a depender de C, que sería la velocidad de la luz, entre 4 por, en este caso, la densidad de energía espectral, la densidad de energía electromagnética, ¿no? Entonces, en función del análisis de la ecuación número 2 o de la expresión número 2, bien, uno puede sacar una conclusión de que la radianza es independiente de la forma del cuerpo y del material. Bien, entonces directamente, entonces tenemos la ley de Stefan, el concepto de radianza, que depende de la densidad de energía espectral y de la temperatura. A mayor temperatura, pues por supuesto los cuerpos van a
irradiar mayor energía. No se dice radiar, ¿no? Allá hay un problema que tiene que ver con radiar. Cuando hablamos de radiar, estamos hablando directamente del radiador de un carro, ¿ok? Los radiadores del carro también, entonces los radiadores del carro no radian, irradian energía. Hay que tomar en cuenta que hay que hablar del término irradiación, que tiene que ver con radianza, ¿ok? Entonces hay que manejar ahí bien esos conceptos, porque cuando estemos hablando de los estudiantes utilizan mucho el concepto coloquial que es radiar. Entonces no se dice radiar, sino irradiar. ¿Estamos claros, muchachos? Irradiar. Irradiar, exactamente. Los cuerpos irradian energía a la cuarta potencia de la temperatura. Claro, si yo, por ejemplo, meto aquí la temperatura del cuerpo humano en la ley de Stefan, la temperatura del cuerpo humano serían como unos 37 grados centígrados aproximadamente. Bueno, eso lo elevo a la 4 y la potencia que irradio es una potencia tan pequeña que cuando la meto en el espectro electromagnético no es visible, aunque sí es perceptible desde el punto de vista de los sentidos del tacto. Si yo me puedo acercar a una persona, normalmente cuando uno tiene frío, lo que hace es abrazar a otra persona, ¿correcto? Entonces, allí en ese momento se está sintiendo la irradianza de la persona, pero la irradianza yo no la puedo ver a través de la vista, pero sí la puedo sentir a través del sentido del tacto. ¿Correcto? Bien. Muy bien, bienvenido, Salvador. Seguimos con el discurso, después ves la parte del video que te perdiste, ¿ok? Acá. Muy bien. Luego tenemos la expresión número 3, que era otra de las leyes aceptadas en el siglo XVIII, bien, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, XIX y XX, ¿no? Estamos prácticamente, ¿no? Esa otra ley es la famosa ley de desplazamiento de Wien. Wien encontró experimentalmente, bajo ciertos experimentos rigurosos, de los que se hacen en física, ustedes conocen más o menos cuáles son las condiciones, porque los cursos de laboratorio han venido trabajando con eso, de que si yo multiplico la longitud de onda por la temperatura, más o menos, bien, fíjense que la longitud y la temperatura son inversamente proporcionales. Es decir, que a mayor temperatura, menor longitud de onda. Bien, y encuentro que al multiplicar la longitud de onda por la temperatura, eso aproximadamente me va a dar una gráfica, me va a dar una constante. Bien, a esa constante se le llama la constante de Wien y vale 2.898 por 10 a la menos 3 metros por Kelvin, ¿no? Entonces, claro, metro por Kelvin, porque el metro es la unidad de longitud de onda y el Kelvin es la unidad de temperatura absoluta según el Sistema Internacional de Unidades. ¿Correcto, muchachos? Correcto. Entonces, si uno grafica a la longitud de onda versus la temperatura, va a encontrar unas especies de curvas muy parecidas a las curvas gaussianas. ¿Por qué? Porque esa es cuando uno grafica, es decir, cuando uno grafica, vamos a colocar acá. Si yo, por ejemplo, tengo acá, sí se ve lo que estoy dibujando, ¿verdad que sí? Sí. Perfecto. Si yo dibujo a la longitud de onda versus la temperatura, yo voy a tener una especie de curva, va a ser como estas cosas que están acá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que la función, en el caso es una función de distribución, de temperaturas. Todas las funciones de distribución normales, ¿ok?, son funciones de distribución que tienen aproximadamente esta forma. Se parece mucho a una campana gaussiana. Ustedes ya vieron estadística, ¿verdad? Muy poco de estadística. Ajá, pero ¿cómo que muy poco viste estadística? ¿Tú viste? ¿Ya ustedes vieron estadística en la carrera? Sí. Ah, bueno, pero sí saben lo que es una campana gaussiana, ¿correcto? No, profe. No me digan eso. Ay, Dios mío, señor, esto es increíble. Esto es increíble. Ok. Bueno, profe, en lo de que usted habló, en lo que te mandó Ajá. habla sobre el método Poisson. Eso sí lo llegué a... Bueno, para explicarles un poquito qué significa una distribución normal. Fíjense, por ejemplo, cuando ustedes tienen un conjunto de calificaciones de sus estudiantes en el salón de clases, suponte que Daniela tiene 40 estudiantes que están estudiando física. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú graficas la distribución de las calificaciones entre 1 y 20, aproximadamente la distribución se denomina una distribución normal y está dada
por una gráfica como la que ven acá, que se llama la campana de Gauss, porque Gauss fue el primero en pues axiomatizar este concepto estadístico. Entonces, normalmente las distribuciones son, por ejemplo, ¿qué ocurriría? Si tú colocas aquí en el centro de la campana, aquí colocarías el 10, ¿no? Y luego hacia la derecha estaría todas las notas que van de 10 hasta 20 y hacia la izquierda las notas que van desde 10 hasta 0,1. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando empiezas a graficar la distribución de la calificación de los estudiantes, va a obtener una distribución de calificaciones que están hacia la derecha del 10 y hacia la izquierda del 10. Entonces, a eso se le llama una distribución normal. Ok, entonces, ¿qué ocurre? Si tú graficas la longitud de onda, sí se entendió más o menos el concepto, ¿no? ¿Sí? Es más o menos es parecido a los histogramas. Exactamente, exacta. Al final de cuentas, claro, cuando tú tienes el histograma, tú tienes ahí un conjunto de barras que conforman un gráfico de barra, correcto. Pero en la parte superior de cada barra, tú colocas un punto y cuando trazas el punto vas a tener una distribución. La distribución o la línea curva que se representa a través del histograma es lo que se llama una distribución normal o distribución gaussiana. ¿Ok? Perfecto. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú graficas la longitud de onda en función de la temperatura, vas a tener más o menos algo parecido. Entonces, fíjense que a medida que la temperatura aumenta, la longitud de onda decrece, y eso es normal, porque recuerden que la longitud de onda es inversa a la frecuencia, ¿correcto? Es decir, a mayor temperatura, mayor frecuencia. A mayor temperatura, menor longitud de onda. A mayor frecuencia, menor longitud de onda. Y a mayor longitud de onda, menor frecuencia. Todo eso se relaciona de esa manera, ¿correcto? Correcto. Bien, entonces, bueno, repasando, tenemos la ley de Stefan, la densidad espectral de energía, que me permite a mí medir la radiancia, y la radiancia es una función de la temperatura que es independiente de la forma del cuerpo y del material, y la ley de desplazamiento de Bain, que me dice más o menos cómo es la distribución de temperaturas o cómo es la distribución de la longitud de onda en función de la temperatura de los cuerpos. Que conocemos que a medida que la temperatura aumenta, la longitud de onda que emite el cuerpo es más pequeña. ¿Correcto? Y precisamente, si la cosa fuera al revés, nosotros pudiésemos observar todo el espectro completo. ¿Qué ocurre? Que a mayor longitud de onda, la visión es capaz de percibir la radiación. Si la longitud de onda es muy grande, la frecuencia es muy pequeña, entonces la vista percibe. Pero si la longitud de onda es muy pequeña y la frecuencia es muy grande, estamos hablando de radiación de alta energía y la visión no lo puede percibir, y es lo que ocurre con los rayos gamma, los beta, los alfa, la radiación de telecomunicaciones, la radiación de ondas electromagnéticas cualquiera, ¿ok? Y la de microondas, y para usted de contar allí las radiaciones. ¿Sí se entiende eso hasta el momento, muchachos? Sí. Perfecto. Dani, muy bien, continuamos. Entonces, fíjense, si nosotros tomamos la expresión 3 y tomamos la expresión 4 y las combinamos matemáticamente, obtenemos la expresión 5, que sería la cuarta ley. Y la expresión 5 se llama la ley de Stefan-Boltzmann. ¿Ok? Fíjense que Stefan Boltzmann, al igual que claro, recuerden que ya Stefan había descubierto que la potencia era la potencia era directamente proporcional a la cuarta potencia de la temperatura. Y por su lado, Bain había descubierto que la longitud de onda era inversamente proporcional a la temperatura a la cual estaban los cuerpos, la longitud de onda de la radiancia que emitían. Entonces, claro, combinando ambas leyes, Boltzmann descubrió de que la irradianza, ¿bien? Este concepto que está acá, era igual a sigma por la temperatura a la 4, donde sigma es lo que se denomina la constante de Stefan Boltzmann, que la pueden conseguir en cualquier libro. ¿Estamos claros? Entonces, combinando la ley de desplazamiento de Bain con el concepto de radianza y la ley de Stefan, se obtiene la ley de Stefan-Boltzmann, que es una de las ecuaciones que se utiliza más en el campo de la termodinámica y la radiación. ¿Ok? Entonces, la ley de Stefan-Boltzmann dice que la radianza depende única y exclusivamente de la temperatura y se calcula multiplicando la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura a la 4. Entonces, fíjate que
se seguía teniendo el concepto en ese momento, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se seguía teniendo el concepto de que la radianza dependía directamente de la cuarta potencia de la temperatura. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Entonces, fíjense, en unos trabajos posteriores hechos por Rayleigh y Jeans, fíjate, Rayleigh era uno de los físicos termodinámicos y estadísticos más importantes que existía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Rayleigh tenía un estudiante llamado Jeans. Y la tesis doctoral de Jeans consistía en sacar unas cuentas que Rayleigh había dejado pendientes, y eran las cuentas que iban a permitir conseguir una ecuación o un modelo matemático que pudiese describir a la densidad de energía espectral en función de la temperatura. Bien. Rayleigh y Jeans, por supuesto, el estudiante o el tutoriado y el tutor, consiguieron la ecuación 6 y la ecuación 7, donde el Rho, este símbolo, es lo que se denomina distribución o densidad espectral de energía, bien, en función de la frecuencia. Entonces, ellos descubrieron que los cuerpos emitían una densidad de energía electromagnética que era directamente proporcional, en este caso, a la frecuencia y la temperatura. Y consiguieron matemáticamente, por medio la demostración de esta ecuación es un poco complicada, no se hace en este curso, sino que se hace en el curso de posgrado. Ellos consiguieron que la densidad de energía espectral o la densidad de energía que emite un cuerpo, bien, dado su volumen, es igual a 8pi por esta letra que está acá pequeñita, que parece una B. Recuerden que esa es la letra, en este caso, mu del alfabeto griego, y significa la frecuencia. Bien, C sería la velocidad de la luz en el espacio vacío. K sub B sería la constante de Boltzmann, que ustedes la vieron en termodinámica, y les voy a pedir que la averigüen, la investiguen, porque la van a utilizar. ¿Ok? La constante de Boltzmann. Y T es la temperatura del cuerpo. Y ellos también, pues, así como yo puedo escribir a la densidad espectral de energía en función de la frecuencia y la temperatura, pues directamente, conociendo que la frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda, puede escribir también la misma ecuación, pero ahora para la longitud de onda. Entonces, fíjense que 6 y 7 son exactamente la misma ecuación, solo que una está escrita para la frecuencia y otra para la longitud de onda. Bien, entonces, ese trabajo bien, fue la tesis doctoral de Jeans, que estaba siendo tutoriado por Rayleigh. ¿Se entiende claramente la historia que he contado hasta el momento y en qué se basan las ecuaciones? Ok. Perfecto. Bien, es como si yo agarrara a ustedes dos y le dijera, bueno, yo soy el tutor y Daniela me va a conseguir, a partir de los experimentos y a partir de la teoría y de todo el conocimiento que tiene, la tesis de Daniela va a ser conseguir la ecuación de la densidad de energía espectral en función de la frecuencia y la temperatura. Y la tesis de Salvador va a ser conseguir la misma ecuación, pero en función de la longitud de onda. Bien, entonces Rayleigh Jeans hizo ambos trabajos para Rayleigh y ambos publicaron, y por supuesto en ese momento lo que se le conocía era eso. Pero el grupo de los alemanes, donde estaba Max Planck, que el personaje principal de toda esta hermosa historia, bien, empezaron a realizar un proceso que se realiza normalmente en la física, que es que cuando se hace un nuevo descubrimiento, ya sea teórico o experimental, la física tiene mecanismos, y esos mecanismos, según la teoría de Thomas Kuhn de las revoluciones científicas, se llama falsación. Bien, un proceso de refutación. ¿Qué es lo que se hace normalmente? La física, cuando obtiene una nueva hipótesis, lo primero que hace esa hipótesis es que pasa por un proceso de falsación y de refutación. ¿Qué es lo que se hace? Existe un conjunto de mecanismos a través del método científico que, a través de experimentos y a través de deducciones teóricas, bien, tratan de comprobar si las predicciones que hace la teoría son correctas y son correspondientes con los fenómenos naturales. ¿Se entiende eso, muchachos? Ok, gracias. Claro. Entonces, ¿qué hizo? El grupo de Planck, que era el grupo de los alemanes, bien, estamos hablando de que, bueno,
del grupo estaba comenzando el nazismo a tomar fuerza. Recuerden que estamos hablando del año 1905, 15, 25. Recuerden que la Segunda Guerra Mundial empieza en 1939 y termina en 1945. Bien, con el lanzamiento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Bien, pero ya se estaba conformando y ya el nazismo estaba conformando, por supuesto, una élite de científicos para trabajar directamente para el nazismo como sistema político que se estaba tratando de imponer en Europa en ese momento. Entonces, ¿qué ocurre? En ese grupo estaba uno de los científicos más importantes de todos los tiempos, que era Max Planck. Bien, que bueno, era un amigo, a pesar de todo el problema que había con el nazismo, era un amigo de Einstein muy cercano. ¿Ok? Recuerden que Einstein también estaba en la palestra en ese momento. Estamos hablando de principios del siglo XX, 1905, 1915. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, el grupo de Planck lo que hace es que hace un estudio meticuloso del descubrimiento de Rayleigh-Jeans y consigue lo siguiente. Bien, si nosotros en la ecuación 6, fíjense cómo hicieron el estudio de ellos, si en la ecuación 6 sustituimos una frecuencia que tienda a cero, es decir, una frecuencia muy chiquitica, la densidad de energía tiende a cero. Y eso es normal. Bien, ¿por qué? Porque si un cuerpo no emite frecuencia, la densidad de energía, por supuesto, ¿cuánto vale? Vale cero, ¿correcto? ¿Cierto? ¿Sí se entiende? Claro, si yo meto aquí, si yo meto aquí, Sí. ok. Luego, si tomo a la frecuencia y empiezo a meter frecuencia de valores muy altos que tienden hacia el infinito en esta ecuación, bien, la densidad de energía tiende a infinito. Les pregunto, ¿eso tiene sentido físico? Que una magnitud física tienda hacia el infinito. Si tiende a infinito, Ajá, les pregunto, fíjense, ¿qué es la densidad? no recuerda, habló sobre el de las ultravioleta. ¿Qué relación? Claro, no, ya va, un momentico, no me liguen una cosa con la otra, vayan a la pregunta que les estoy haciendo, pongan esa mente bien abierta, ¿ok? Y un poco utilicen el conocimiento de matemática que han aprendido hasta el momento, ¿ok? Muy bien, les pregunto, si yo estoy haciendo un cálculo de la energía que emite un cuerpo y la energía que emite un cuerpo me da infinito, ¿eso tiene sentido físico? Es decir, yo puedo tener un dispositivo físico que emite energía infinita. No, Ajá, ¿por qué no, Daniela? no, me está haciendo duda. Responderle. Ajá. Fíjate, ¿qué pasaría, Daniela, si la humanidad tuviese un dispositivo que emitiera energía infinita? ¿Hubiesen problemas para la humanidad a nivel de la producción de energía? No hubiese. No hubiese. ¿Cierto? No. Ok, si nosotros pudiésemos aprovechar toda la energía que emite el sol, nosotros no tuviésemos problemas de energía ni con la gasolina, ni con la producción de electricidad, ni con absolutamente nada. Es decir, no tuviéramos que estar construyendo fuentes radiactivas para producir energía. Bien, fíjate que existe un problema de energía porque la energía es finita. No puede haber ningún cuerpo, ni puede haber ningún proceso físico que emita energía infinita. Porque entonces estaríamos violando el segundo principio de la termodinámica, que es el principio de las máquinas perpetuas. Es decir, no existe ninguna máquina que saque calor de un foco y lo convierta totalmente en energía, porque entonces tuviéramos una máquina perfecta, una máquina ideal maravillosa, y eso no existe. Entonces, ningún cuerpo, es decir, fíjense, ninguna magnitud física puede dar infinito, porque una magnitud física que da infinito significa una singularidad física o significa simplemente que esa magnitud física no tiene sentido físico. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en la naturaleza nada emite energía de manera infinita. Ni siquiera el sol emite energía de manera infinita, porque el sol también tiene un tiempo de vida. Lo que pasa es que al sol le queda todavía mucho. Bien, recuerden que las estrellas mueren.
Y las estrellas cuando mueren, precisamente se convierten en supernovas. ¿Ok? Y luego se convierten en una enana blanca y dejan de emitir energía, pero el Sol todavía está joven. Bien, le falta mucho al Sol todavía para colapsar y pasar de ser una estrella brillante a ser simplemente una estrella blanca totalmente muerta. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? La energía siempre es finita. Yo no puedo tener ningún dispositivo físico, ningún cuerpo que emite energía infinita. En función de eso que acabamos de discutir, ¿es correcta la ley, la ecuación de Rayleigh-Jeans? Profe, Dime, Salvador. me surgió una duda. Ajá, Me surgió una duda. dígame, escucho la duda. La luz, sin ninguna magnitud física tiende al infinito, ¿la luz baja en velocidad o es constante o no sé cómo se comporta la luz? Ajá, pero esa pregunta que me estás haciendo, tú deberías tener la respuesta. Pregunta, ¿qué dice el segundo principio de la relatividad especial? Que en el vacío la luz tiene un valor finito, ¿correcto? Sí. ¿Ok? Y que ningún cuerpo se puede mover a velocidad mayor que ese valor, ¿cierto? Sí. Ok, ¿y cuál es el valor finito de una onda electromagnética que se desplaza en el vacío? 3 por 10 a la 8 metros. Exactamente, correcto. Entonces, ¿te queda respondida la pregunta, Salvador? Sí. Ni siquiera la luz, que es quizás la mayor energía que puede existir en el universo, tiene energía infinita, sino que tiene una energía finita, bien que se mide a través de la masa en reposo de los fotones multiplicada por c cuadrado, que es la famosa ecuación E igual a mc cuadrado de Einstein, correcto, que sirve para medir la energía de un fotón o la energía de la radiación electromagnética. Entonces, la energía es finita. Bien, entonces no hay ningún proceso físico en la naturaleza que pueda producir energía infinita. Estaríamos violando todos los principios de la termodinámica, estaríamos violando los dos primeros principios de la relatividad especial. Bien, y eso no tiene sentido físico por el momento. Hasta el momento no se ha descubierto otra cosa distinta. Ya nosotros vimos que los físicos que cometieron el error en el laboratorio de Italia, ¿cierto? Porque hubo unos errores que se cometieron, midieron una partícula que se movía a una velocidad mayor de la luz. ¿Pero qué fue eso? Un error, ¿correcto? ¿Cierto? Un error, sí. Exacto. Sí. ¿Estamos de acuerdo, Daniela? Profe. Perfecto. Ahora, vamos a revisar con la longitud de onda. Si en la ecuación 7 metemos una longitud de onda que tiende a 0, bueno, si nosotros dividimos un número entre 0, eso nos da infinito. ¿Ok? Entonces vuelve a tener un problema. Entonces les pregunto, la ecuación de Rayleigh-Jeans es correcta? ¿Qué me dice, Salvador? No, No. porque según lo que acabamos de hablar, entonces no puede ser infinito. Exacto. Mientras la densidad de energía, fíjense ustedes que para altas frecuencias y bajas longitudes de onda, la ecuación de Rayleigh-Jeans no funciona. La ecuación de Rayleigh-Jeans funciona perfectamente para altas frecuencias y bajas longitudes de onda. ¿Por qué? Porque, bueno, tiende a cero y la energía puede tender a cero. Un cuerpo que esté totalmente muerto, que no emite energía como una estrella blanca, bien, que no emite energía y uno puede medir allí la energía y le da la densidad de energía espectral igual a cero, ¿ok? O muy aproximada a cero. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ecuación de Rayleigh-Jeans funciona para las bajas frecuencias, pero falla para las altas frecuencias. ¿Entienden eso, muchachos? ¿Les queda claros? Sí. Correcto. Bien, entonces, vuelvo a repetir eso. La ecuación de Rayleigh-Jeans funciona bien para las bajas frecuencias, pero funciona mal para las altas frecuencias. ¿Por qué? Porque la energía tiende a ser infinita. Es decir, que si yo graficara, lo voy a hacer por aquí,
Si yo graficara a la densidad de energía espectral, ya va. Si yo graficara a la densidad de energía espectral en función, vamos a poner aquí de la frecuencia, ¿ok? Para las bajas frecuencias tiende aproximada a cero, pero para las altas frecuencias, ¿qué le ocurre? Tiende a infinito. Y eso no tiene sentido físico porque ninguna energía puede tender a infinito. Entonces, ¿qué descubrió Planck a través del proceso de falsación del método científico? De que la ecuación de Rayleigh-Jeans, la mitad estaba buena y la mitad mala. ¿Bien? ¿Sí se entendía eso, muchachos? Perfecto. Entonces, ¿qué ocurre cuando la física hace un descubrimiento como eso? Que hay que devolverse y empezar a revisar exactamente y empezar a revisar de nuevo los experimentos y las deducciones teóricas también. Es decir, que el grupo de Planck en ese momento generó un nuevo programa de investigación, que era el programa de investigación para corregir la ley de Rayleigh-Jeans. ¿Corregirla totalmente? No. Solo corregirla para las altas frecuencias. Conseguir una función matemática tal que, acoplada a la ecuación de Rayleigh-Jeans, pudiese solucionar el problema que estaba ofreciendo en ese modelo matemático para las altas energías o altas frecuencias. ¿Bien? ¿Se entiende hasta el momento, muchachos? Sí. Perfecto. Ok. ¿Qué ocurre? ¿Por qué se le llamó a esto la catástrofe ultravioleta? Porque si yo veo el espectro electromagnético, bien, el ultravioleta está hacia el lado de aproximadamente, fíjense que la ultravioleta aproximadamente es 10 a la menos 7. Exactamente este es el límite donde las longitudes dejan de ser grandes y comienzan las longitudes de onda a ser pequeñas, es decir, para las frecuencias altas. Entonces se le llama catástrofe ultravioleta porque exactamente el problema ocurre en el límite donde se encuentra la longitud de onda de la radiación ultravioleta. Se le llama catástrofe ultravioleta porque la ecuación de Rayleigh-Jeans no funciona para esas longitudes de onda ni para esas frecuencias. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, profe. ¿Bien? Ok, perfecto. Vamos a continuar entonces. Bien, conclusión. Analizando 6 y 7, se puede interpretar que a bajas frecuencias o a bajas longitudes de onda, las expresiones guardan un buen acuerdo con los experimentos. Sin embargo, la dependencia de la primera con la frecuencia al cuadrado y de la segunda con la inversa de la longitud de onda a la 4, estamos hablando de 6, las ecuaciones 6 y 7 desde la diapositiva anterior, predice una cada vez mayor cantidad de energía radiada conforme aumentamos la frecuencia en la primera expresión o la longitud de onda en la segunda. ¿Bien? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Fíjate, si para altas frecuencias o para valores altos de temperatura, la ecuación de Rayleigh-Jeans fuera correcta, cuando la temperatura de nosotros aumenta, nosotros alumbráramos como un bombillo. ¿Lo ven? Ok. Y también fuera igual que si metiéramos un alimento dentro del microondas, el alimento saldría como un pollo rostizado. Y si nosotros nos colocáramos en la playa y nos tiráramos en la arena bajo el sol, cuando termináramos ahí estuviésemos muertos porque estuviésemos como un pollo rostizado porque la energía crece de manera infinita. ¿Se entiende cuáles son las implicaciones desde el punto de vista fenomenológico de eso? Imagínate que nosotros recibiéramos radiación solar. Imagínate que nosotros recibiéramos radiación solar y nuestra temperatura aumentara de manera indefinida. ¿Eso tiene sentido físico? ¿Tiene sentido físico eso, muchachos? Sí, profe. ¿Tiene sentido físico que nosotros nos acostemos directamente con el sol pegándonos de frente y que nuestra temperatura aumente infinitamente? No. ¿Y por qué me dicen que tiene sentido? Muchachos, vayan tratando de asimilar las cosas poco a poco.
porque están en este momento recibiendo un conjunto de información que están procesando poco a poco. Por eso les digo, traten de escuchar bien la pregunta que les estoy haciendo, porque ya me han respondido 2 veces con cosas que no tienen ningún sentido. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso. ¿Ok? Les estoy preguntando que si nosotros nos acostamos directamente en la playa, como hacemos la mayoría para tomar un bronceado, imagínense qué ocurriría si la ley de Rayleigh-Jean fuera correcta. Cuando nos acostamos a broncearnos con el sol, nuestra temperatura creciera de manera infinita. Bueno, terminamos nosotros muertos porque terminamos quemados. ¿Ok? Fíjense ustedes que la radiación, a medida que va llegando en el cuerpo, va aumentando la temperatura. La temperatura promedio del cuerpo humano no aumenta, pero sí la temperatura de la zona donde está pegando el sol, porque esa zona se pone roja. Imagínense que la temperatura aumenta, que la longitud de onda aumentara la longitud de onda que nos llega desde el sol, aumentara la temperatura de manera infinita. ¿Qué ocurriría con esa zona del cuerpo? Se quema. ¿Ok? Entonces, dice, esto está en desacuerdo con lo fenomenológico, es decir, con nuestras observaciones cotidianas, porque de ser como lo predicen las ecuaciones de Rayleigh-Jean, la emisión de rayos X emitida por cualquier horno o pedazo de hierro nos abrazaría. Es decir, que si nosotros nos bombardean con rayos X para sacarnos una radiografía, ¿qué ocurre? Que nos quemarían totalmente. ¿Eso ocurre? Cuando nos sacan una radiografía, ¿nos queman? No, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué ocurre? Que la ecuación de Rayleigh-Jean para las altas frecuencias falla. Entonces, el resultado anterior es una flagrante contradicción con lo observado y fue denominado por uno de los padres de la teoría de cuántica, llamada Henry Ehrenfest, la catástrofe ultravioleta de la teoría clásica de la radiación. Ehrenfest es también un grupo de los alemanes de Planck. Bien, Ehrenfest es uno de los científicos que trabajaba en los laboratorios en Alemania junto con Planck, con el grupo de Planck, Planck era el jefe de laboratorio, ¿okay? Así como ocurre, por ejemplo, con la profesora Belke, que es la jefa de laboratorio. Bien, y trabaja el profesor David, y bueno, anteriormente trabajaban otros allí que estaban a cargo de la profesora Belke. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ese grupo estaba trabajando en precisamente tratar de corroborar si las predicciones que hacía el modelo matemático de Rayleigh-Jean era correcto, y descubrieron de que eso no tenía ningún sentido físico. Bien, entonces, ¿qué ocurrió en la física en ese momento? Que obligatoriamente tuvo que abrirse un programa de investigación que tratara de conseguir cuál era el problema que tenía la ecuación de Rayleigh-Jean. Bien, ¿se entiende la cuestión, muchachos? Sí, perfecto. Muy bien, perfecto. Entonces, desde el punto de vista, fíjense ustedes, ¿no? Fíjense, esta intensidad de radiación es lo que sería en la ecuación de Rayleigh-Jean el ρ. Y aquí tenemos la longitud de onda. Bien, vamos a traernos la ecuación anterior. Ya va. Ok. La ecuación. Vamos a traernos esta. Déjenme señalarla. Vamos a traernos esto para acá. Para donde está la gráfica. Ok, aquí la tengo. Aquí está la gráfica, ¿ven? ¿Se entiende mucho? Sí. Perfecto. Entonces, fíjense. La densidad es en función de la longitud de onda. Fíjense ustedes que para bajas frecuencias, bien, fíjense ustedes que para bajas frecuencias, es decir, altas longitudes de onda, la función, en este caso, fíjense que los datos experimentales dicen esto, los datos experimentales están correctos. Bien, dice que para bajas longitudes de onda y para altas longitudes de onda siempre debe tender a cero la función. Fíjense que aproximadamente para longitudes de onda intermedia la función llega al máximo y emite la energía máxima. Ahora, fíjense ustedes que lo que predice esta ecuación, la 7, es la curva que tenemos aquí, que sería la curva teórica. Recuerden que esta es la curva experimental y esta es la curva teórica. ¿Qué ocurre? ¿Se parece la curva experimental a la curva teórica? Ok. ¿Se parece? No. No, porque solamente, claro, solamente exactamente. Entonces, eso fueron lo que detectaron los físicos del grupo de Planck. Eso fueron lo que detectaron los físicos del grupo de Planck. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Físicamente, ¿esto es consistente? ¿Es consistente que los experimentos digan una cosa y la teoría diga otra? No, no es consistente. No es consistente, no lo es.
No lo es. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, ahí hay que hacer una corrección. ¿Quién hizo la corrección? Vamos a ver la siguiente diapositiva. La corrección la hizo Planck exactamente en 1900, es decir, exactamente en la mitad entre el siglo XIX y el siglo XX. El grupo de Planck, trabajando precisamente con todos los científicos, incluyendo a Ehrenfest en ese grupo, bien, empezaron a hacer un estudio meticuloso de las leyes de la física que había utilizado Rayleigh y Jeans para construir la ecuación. Y consiguieron una cuestión bastante interesante. Bien, el grupo de Planck primero usa las leyes de la termodinámica y consiguen, bien, tres cuestiones importantes. Primero, que para altas frecuencias, el crecimiento de la energía debe ser inversamente proporcional para que coincida exactamente con la curva experimental. Para bajas frecuencias debe ocurrir algo similar, pero con la energía elevado al cuadrado. Esto todo lo hicieron experimentalmente, ¿ok? Utilizando técnicas de extrapolación. Bien. Luego, Planck plantea una hipótesis. Bien, una hipótesis. Claro, esa hipótesis debería ser después comprobada experimentalmente. La hipótesis que él plantea dice que las moléculas solo pueden tener unidades discretas de energía. Y entonces, esa hipótesis, en ese momento, causa muchísimo revuelo en la comunidad científica. ¿Por qué? Porque la comunidad científica solo conocía a la energía como algo continuo. Es decir, cuando uno grafica, por ejemplo, la energía de un cuerpo, cuando uno la grafica, por ejemplo, la energía de un péndulo, cuando se mueve, es una función continua, ¿cierto? Normalmente la energía, o en la mecánica clásica, en la mecánica de Newton, la energía es una función continua. Entonces, ¿qué ocurre? Que Planck estaba lanzando una hipótesis que contradecía a las leyes de la mecánica newtoniana, que dicen que la energía es continua. Planck estaba lanzando una hipótesis que decía que la única manera de poder solucionar el problema de la ecuación de Rayleigh-Jeans era proponiendo de que la energía se presentase en los fenómenos físicos de la radiación como puntos discretos o como paquetes discretos de energía. ¿Qué significa eso? Que simplemente lo que hizo Planck fue introducir una corrección basándose en una hipótesis que debería ser comprobada experimentalmente. ¿Qué ocurre? Que la hipótesis de Planck, de decir que la energía estaba dada por la ecuación 11 que se encuentra acá, fue correcta, y que a partir de estos descubrimientos experimentales y de la hipótesis de Planck, introducida por Planck, por el grupo de Planck, ellos agarran y meten todo esto en la ecuación de Rayleigh-Jeans y consiguen una nueva ecuación de la densidad de energía. Bien, esa nueva ecuación de la densidad de energía tiene un término muy interesante que tiene que ver directamente con una función matemática que ellos lograron descubrir o lograron conseguir. Y esa función matemática, fíjense ustedes que está dada por una exponencial. Fíjense ustedes que esta ley es totalmente distinta a la de la Rayleigh. Fíjense que la de Rayleigh-Jeans no tiene una exponencial por ninguna parte, pero esta sí la tiene. Entonces, claro, debe ser una función exponencial que cumpla con que esa función sea creciente en una parte del dominio y sea decreciente en otra parte del dominio, para que se parezca un poco a los resultados experimentales de una campana de Gauss. ¿Se entiende más o menos el asunto, muchachos? Ok, profe. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que estadísticamente una función de esa naturaleza se llama una distribución de Poisson y cumple con esa distribución de que ella crece en una parte del dominio y decrece en otra parte del dominio, y me establece una distribución de los datos. En este caso, ¿quiénes son los datos? Los datos simplemente son las longitudes de ondas y la frecuencia del espectro de radiación electromagnética. Entonces, finalmente, esta ecuación, que sería la ecuación número 8, es la ecuación definitiva que cierra totalmente el problema de la radiación de cuerpo negro. Es decir, la ecuación 8 soluciona el problema que tenía la ecuación de Rayleigh-Jeans y termina rompiendo totalmente
a la famosa catástrofe ultravioleta. Es decir, ya no había catástrofe ultravioleta y la ecuación de Planck, que es la ecuación 8, sirve para energías altas y energías bajas, es decir, sirve para frecuencias altas y frecuencias bajas. Bien, si uno grafica esta función, se van a dar cuenta ustedes de que esta función que está acá coincide exactamente con los datos. Es decir, si yo grafico colocar la densidad de energía en función de la frecuencia, yo voy a tener una curva muy parecida a la curva experimental que consiguieron todos los científicos en el mundo. Y esa curva experimental, precisamente, coincide directamente. Fíjense que esta curva, si yo grafico esta función, esta curva, que es la curva teórica, coincide exactamente con la que era esta. ¿Se dan cuenta, muchachos? Bien, entonces, claro, esta sería la de Rayleigh-Jeans, esta sería la experimental, y habría que tomar la de Planck y montarla. ¿Quién es la que coincide? La de Planck. Por lo tanto, la de Planck solucionaba el problema de la catástrofe ultravioleta. Entonces, esta función de la densidad de energía espectral en función de la frecuencia fue la ecuación que sirvió para solucionar el primer problema de comienzos de siglo y fue prácticamente el indicio de toda la física cuántica y la mecánica cuántica. Es decir, la hipótesis introducida por Planck de que la energía viene en paquetes discretos, bien, hace que la física haga una revisión. ¿Por qué? Porque fíjate que en el momento que Planck la introduce es hipótesis, pero después, cuando Planck la introduce para corregir el problema de Rayleigh-Jeans y llega a esta ecuación y la ecuación coincide con los experimentos, Planck triunfa y gana el premio Nobel de Física por eso. Bien, entonces incluso los periodistas le preguntaron en el discurso del premio Nobel a Planck, bien, le preguntaron que de dónde había sacado esa hipótesis y lo que contesta Planck contesta que fue una feliz adivinancia. Pero bueno, eso no es tan feliz adivinancia, ¿ok? Todo el trabajo del grupo de Planck en los laboratorios en Alemania y todo el conocimiento que eran físicos de altísimo nivel en un programa de investigación bien definido para conseguir solucionar el problema de la catástrofe ultravioleta, termina siendo resuelto con la ecuación 8. ¿Se entiende más o menos el asunto, muchachos? Históricamente, las implicaciones que tuvo para la física moderna. ¿Ok? Es decir, la ecuación 8 y la ecuación 11, que son la hipótesis de Planck y la ecuación de Planck de la radiación de energía electromagnética, son los comienzos de la física. ¿Y cuál es el concepto principal o la hipótesis principal de la física moderna? Que a nivel microscópico la energía se distribuye en la materia por paquetes discretos. Es como si yo agarrara un billete de 100, el billete de 100 representaría a la energía en la mecánica de Newton. Y si yo cambio el billete de 100 en el banco y me dan 100 moneditas de a 1, eso representaría a la energía en la física moderna. Ok, entonces en la física newtoniana la energía se mide como un continuum y en la física moderna la energía se distribuye y se mide como paquetes discretos de energía. Ok, y más adelante vamos a ver las implicaciones que eso tiene para los otros fenómenos y para la física cuántica. ¿Ok? ¿Se ha entendido hasta ahora el asunto, muchachos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, conclusión. Aparte de resolver el problema de la catástrofe ultravioleta, ¿qué otra contribución hizo Planck a la hipótesis? Vamos a colocar que aquí me faltó una serie. A la hipótesis de Planck. Fíjense. 1. Debido a que la energía de una molécula puede tener exclusivamente valores discretos, estamos hablando a nivel microscópico, a nivel macroscópico las cosas se siguen conservando igual. Usted va a ver que un péndulo simple en el laboratorio a nivel macroscópico, cuando usted grafica el desplazamiento del péndulo en función del tiempo, va a conseguir una gráfica de energía, donde la gráfica de energía no tiene ninguna rotura en ninguna parte, es decir, no tiene ninguna discontinuidad, sino que siempre es continua, ¿correcto? Bien. O la radiación que emite un bombillo, por ejemplo. Bien, desde el punto de vista discreto, desde el punto de vista, disculpen, continuo, la radiación que emite un bombillo es una curva, una distribución que no se rompe en ninguna parte. Pero desde el punto de vista molecular, que es el punto de vista cuántico o microscópico, la energía se comporta de manera distinta.
Y entonces eso es lo que vamos a seguir estudiando desde ahorita hasta el final del curso. ¿Ok? Entonces, Ok. debido a que la energía de una molécula puede tener exclusivamente valores discretos, decimos que la energía está cuantizada. Entonces, para el mundo newtoniano, la energía no está cuantizada, y para el mundo cuántico la energía está cuantizada en paquetes discretos. Cada valor de energía discreto representa un estado cuántico diferente. Después vamos a ver más adelante que cada uno de estos valores discretos corresponde a los niveles del electrón en el átomo. Fíjense por dónde viene la cosa. ¿Estoy bien? Con cada valor de n, claro, ¿quién es n? Los números naturales. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. N representa más o menos lo que representa la frecuencia y las longitudes de onda para el espectro electromagnético. Entonces, cada número n representa un estado cuántico específico. Para n igual 1, las partículas microscópicas ocupan un estado cuántico de energía. Para n igual 2 ocupan otro estado, para n igual 3 otro estado, y así sucesivamente. Y eso lo vamos a profundizar más adelante cuando veamos las otras clases. Bien, las moléculas emiten o absorben energía en paquetes discretos llamados fotones. Fíjense que si la energía se absorbe y se emite en un paquete discreto, eso tiene que ver directamente con el concepto de fotón de Einstein. Bien, y con la naturaleza corpuscular de la luz. Bien, que lo vamos a revisar en el próximo contenido con el efecto fotoeléctrico y el efecto Couto. ¿Ok? Número 2. Las moléculas absorben o emiten fotones, saltando de un estado cuántico al otro. Es decir, si una molécula absorbe un fotón, está absorbiendo un paquetico o está absorbiendo una cantidad de energía discreta. La molécula aumenta su energía. Entonces, al aumentar la molécula en energía, la partícula al aumentar su energía recibiendo energía externa, ella simplemente pasa a otro estado cuántico de energía distinto dentro de la materia, dentro de los átomos. Bien, si esa partícula libera energía en vez de absorberla, ¿qué ocurre? Que si ella estaba en un nivel alto de energía, se coloca en un nivel menor de energía. Bien, entonces, más o menos se parece mucho a lo que nosotros conocemos energéticamente en mecánica newtoniana, solo que allá se habla de energía continua y aquí se habla de energía discreta. Cuando un cuerpo gana energía, por ejemplo, si un cuerpo gana energía potencial, su altura aumenta. Si un cuerpo pierde energía subpotencial, su altura disminuye. ¿Qué ocurre con toda esa energía? Si el cuerpo libera energía potencial, esa energía potencial se transforma en energía cinética. Eso es lo que conocemos, ¿cierto o falso, muchachos? Sí, cierto. Bien, entonces ¿qué ocurre? Que ahora la energía no lo vamos a medir como energía cinética y potencial, sino que dentro de la materia a nivel microscópico la energía se mide por la ecuación de Planck, que es E igual a h nu, donde h es la constante de Planck y nu es la frecuencia a la cual se encuentra la materia en un estado determinado. Es decir, las partículas se encuentran en una frecuencia. Entonces, la energía ahora no se mide. Recuerden que la energía cinética en mecánica newtoniana se medía como un medio de la masa por velocidad cuadrada. Y la energía potencial como la masa por la gravedad por la altura, ¿correcto? Ahora esas ecuaciones no se utilizan para el mundo cuántico, sino que ahora hay que utilizar esta ecuación que está acá. ¿Bien? La ecuación de Planck. La energía de las partículas atómicas se mide multiplicando a la constante h por la frecuencia. Es importante señalar que la expresión 8 posee un comportamiento a baja frecuencia que sigue la ecuación propuesta por Rayleigh-Jeans. Asimismo, integrando ρ como una función en este caso, una función de la frecuencia y la temperatura para todas las frecuencias, resulta la ley de Stefan-Boltzmann. Es decir, si uno agarra la ecuación de Rayleigh-Jeans y la integra desde 0 a infinito, obtiene la ecuación de Stefan-Boltzmann. Bien. Por otro lado, si uno halla el máximo de la función de densidad de energía, se encuentra la ley de desplazamiento de Weyl, cuya constante puede obtenerse a partir de los valores de esta. ¿Ok? A partir de los valores de K sub B. Recuerden que el K sub B en la constante de Boltzmann y H sería un descubrimiento de la física, ella también debe ser consistente con las leyes que la anteceden.
¿Cuáles son las leyes que la TCE? La ley de Stefan-Boltzmann, la ley de desplazamiento de Wien. Para alta y baja frecuencia sustituidas en la ecuación de Planck, uno debe conseguir las ecuaciones de ¿quién? La de Wien y la de Stefan-Boltzmann. Así como ocurre igual. ¿Qué ocurre cuando uno mete valores pequeños de la velocidad de la luz para las ecuaciones de Einstein, que directamente lo arrojan a las ecuaciones de Newton de la mecánica newtoniana, ¿correcto? Correcto. Ok, igualmente debe ocurrir. Si en la ecuación de Planck metemos valores altos y bajos de frecuencia, de allí deben derivarse tanto las leyes anteriores, que serían la de Stefan-Boltzmann y la de Wien. Perfecto, muchachos. Sí, profe. Sí. Perfecto, muy bien. Finalmente, el valor correcto de la constante de Planck H fue determinado por él mismo a partir de las medidas experimentales de la constante de Stefan-Boltzmann y la de Wien. Asimismo, y teniendo en cuenta el valor de la constante R de los gases ideales, a partir de esto fue otra contribución que hizo Planck, pues calculó el número de Avogadro. Recuerden que ustedes el número de Avogadro es algo que se ve en química, ¿no? Que dice que cada mol de moléculas tiene 6,22 por 10 a la 23 moléculas, ¿ok? E incluso del valor conocido de la constante de Faraday fue capaz, fíjate, entonces, incluso fíjate todas las contribuciones que hizo el descubrimiento de Planck, ¿no? Bien, permitió recalcular otra vez el número de Avogadro y a partir de la constante de Faraday permitió recalcular otra vez la carga eléctrica del electrón. Es decir, que prácticamente dos cuestiones que se habían obtenido por la vía experimental se pudieron obtener por la vía teórica, que era lo que le faltaba a la teoría electromagnética de Maxwell en ese momento. Bien, entonces, bueno, simplemente pues Planck gana el premio Nobel de Física. Claro, Planck termina pues ganando el premio Nobel de Física porque resuelve la catástrofe ultravioleta y recalcula el número de Avogadro, recalcula el valor de la carga del electrón, pero la contribución más importante de él fue haber descubierto de que a nivel microscópico, es decir, a nivel cuántico, la energía no es continua, sino que la energía está distribuida en la materia por valores discretos, n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4, es decir, que los valores decimales no están permitidos para la energía. ¿Se entiende eso, muchachos? Sí, profe. Bien, ok, entonces fíjense, ¿qué vamos a hacer para la clase del día viernes? Ustedes van a leer bien, con detenimiento, el material que está relacionado con el efecto fotoeléctrico, ¿correcto? Lo leen con detenimiento, ya conociendo todo lo que vimos hoy. Este video yo ahorita lo coloco en YouTube y se los envío, ¿ok? Dentro de un ratico, o si no mañana en la mañana. Vuelven a ver el video con detenimiento, agarran el material de la radiación de cuerpo negro, lo leen completo ya con la explicación que tienen hasta el momento, para que lo entiendan bien, y luego de hacer ese trabajo, leen el material de efecto fotoeléctrico. Esa es la tarea. Apenas entremos a la clase del día viernes, yo les voy a pedir a cada uno que me hagan un pequeño resumen de lo que entendieron del material de efecto fotoeléctrico. ¿Ok? Ahora, yo no puedo entender el efecto fotoeléctrico, si no entiendo el problema de la radiación de cuerpo negro, es decir, la solución de la catástrofe ultravioleta. ¿Ok? ¿Estamos claros, muchachos? Sí. Sí, profe. Muy bien. Salvador, ¿usted ya me envió el parcial? Sí, perdón la tardanza. Sí, Ok. lo que pasa es que parece que explotó una planta cerca y no tenía internet para enviarlo. Lo envié ahorita. Muy bien. Le tomé foto y le envié el cuaderno. Ok, ¿lo enviaste a dónde? ¿Al Pero WhatsApp? no sé si se ve, porque sí, el WhatsApp, pero no sé si se ve, porque, o sea, el teléfono tiene muy buena cámara. Ok, ¿y no puedes escanearlo? No, lo quería pasar PDF en computadora, pero resulta que el problema de corte de luz no me ha tenido chance. Bueno, Pero entonces, bueno, no, a ver si entonces se ve. no Si me se lo, ve, no me yo lo puedo- mandes, no me lo mandes así, mándamelo otra vez en PDF, ¿ok? Ok. Mándamelo Sí. otra vez en PDF para yo poder bajar y hacer la revisión del parcial. Todavía no la he podido hacer, ya nosotros vamos bastante. Recuerden que el día viernes publico el parcial 2, ¿ok? Y que nosotros vamos a tener un mes más de clase. Las clases van a terminar a finales de mayo, Salvador, ¿ok? Por lo tanto, Sí, bueno, ok. Perfecto. exacto. Entonces eso nos daría chance de terminar Profe, el ¿y la parcial. tarea que mandó se
Sí, la tarea envíenla ahorita. ¿Ok? Bueno, chao muchachos, nos vemos entonces el viernes a las 3 otra vez, Dios mediante, ¿ok? Sí, Chao. Bueno, chao. chao.